Sentí un nudo en el estómago cuando saqué el recibo arrugado del bolsillo del pantalón de Omar. Me temblaban las manos al abrirlo y ver el total. $3,250 por lo que parecían joyas de una boutique de lujo del centro. Mi mente se agitó, tratando de encontrarle sentido a esta extravagante compra que él claramente había tratado de ocultarme. ¿Por qué tardas tanto, cariño?, gritó Omar desde el comedor, devolviéndome a la realidad. Volví a meterle el recibo en el bolsillo y salí con una sonrisa en la cara. Nada, solo me distraje un segundo, dije mientras cenábamos en un tenso silencio. Mis ojos no dejaban de mirar a Omar, estudiando su comportamiento despreocupado. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad cuando estaba claro que me ocultaba algo enorme? «Mamá, ¿estás bien?». La voz preocupada de Paola me sacó de mi espiral de pensamientos. «Parece que no estás bien esta noche». «Estoy bien, cariño», mentí, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora antes de volverme hacia Omar. «¿Ha pasado algo interesante hoy en el trabajo?». Omar se encogió de hombros, evitando el contacto visual. «No, lo de siempre, ya sabes». Me aguanté las ganas de presionarle más. No quería empezar una discusión delante de Paola. Pero esa noche, mientras fregaba los platos, mi mente no podía olvidarse de aquel recibo condenatorio y de los secretos que insinuaba. Los días siguientes transcurrieron con una falsa normalidad. Me encontré vigilando cada movimiento de Omar, escudriñando su comportamiento en busca de cualquier otro signo de traición. La distancia entre nosotros se hizo palpable, como una espesa niebla que separaba nuestro hogar, antaño feliz. Una noche, cuando Omar se dirigía a tomar sus habituales copas de trabajo, no pude resistir más la tentación. Me colé en el despacho de su casa y arranqué su ordenador, con el corazón latiéndome a toda velocidad mientras revisaba sus registros financieros. Y allí estaba, una cuenta bancaria independiente de la que nunca había tenido noticia, con decenas de miles de dólares circulando por ella. Se me revolvió el estómago cuando la verdad empezó a cristalizar. Omar llevaba una doble vida, y aquella costosa compra no era más que la punta del iceberg. Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de que el hombre que creía conocer no era más que una red de mentiras. Aquella noche, mientras Omar dormía a mi lado, yo estaba despierta, con la mente agitada por 1.000.000 de preguntas y la ardiente determinación de descubrir toda la verdad, por dolorosa que fuera. En ese momento supe que nada volvería a ser igual, pero tenía que ser fuerte por mí y por Paola. Esto no era más que el principio de una larga y ardua batalla, pero estaba dispuesta a luchar por lo que era mío por derecho. Durante las siguientes semanas me convertí en detective, siguiendo meticulosamente cada rastro financiero que Omar dejaba tras de sí. Con cada nuevo descubrimiento, se me hacía más profundo el nudo en el estómago al ver el alcance de su traición. La cuenta bancaria separada contenía pagos de alquiler de un apartamento de lujo a pocos kilómetros de nuestra casa. Pasé incontables noches en vela pensando con quién podría haberse reunido allí, imaginando las peores aventuras y caprichos. En casa, la tensión entre nosotros era asfixiante. Omar se mostraba cada vez más distante e irritable, irritándonos a Paola y a mí por las cosas más insignificantes. «¿Qué os pasa últimamente?», preguntó Paola una noche mientras limpiábamos después de otra gélida cena familiar. «Es como si no soportarais estar juntos en la misma habitación». «Es que tu padre ha tenido mucho estrés en el trabajo. Todo va bien, cariño». La mentira me supo amarga, pero sabía que la verdad la destrozaría. Tenía que seguir adelante, reuniendo todas las pruebas posibles antes de enfrentarme a Omar. Finalmente, tras semanas de meticulosa planificación, decidí que había llegado el momento de descubrir la última pieza del rompecabezas. Con manos temblorosas, introduje la dirección del apartamento en mi ubicación y comencé el corto trayecto que me pareció una eternidad. Cuando llegué al elegante rascacielos, el corazón me latía con fuerza en el pecho. Respiré hondo, me armé de valor y me dirigí al interior, siguiendo las indicaciones hacia el apartamento correcto. La puerta estaba ligeramente entreabierta y, al asomarme, mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Allí estaba Omar, riendo y abrazando a una joven despampanante. Su intimidad era innegable. «Bastardo mentiroso y tramposo». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas.
Omar se dio la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par, horrorizado al verme allí de pie. «Marta, puedo explicártelo». «Ahórratelo», le espeté, con la furia corriendo por mis venas. «Lo sé todo sobre tu pequeño fondo para sobornos y este nido de amor que has estado guardando». La otra mujer recogió rápidamente sus cosas y pasó a mi lado, disculpándose entre dientes, pero apenas noté su presencia. Estaba totalmente concentrada en el hombre que tan cruelmente había destrozado los votos que habíamos hecho ante Dios. Omar abría y cerraba la boca como un pez jadeante, incapaz de formular una defensa contra la montaña de pruebas que yo había acumulado. «Ni te molestes en negarlo», sisé, acercándome un paso más, inquebrantable a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. «Hemos terminado, Omar. Quiero el divorcio y me llevo a Paola y todo lo que vales». Con esas palabras, giré sobre mis talones y salí furiosa, dejándolo chisporroteando a mi paso. La guerra había empezado y no tendría piedad. El camino a casa desde el apartamento de Omar fue como un borrón, con mi mente corriendo con 1.000.000 de pensamientos y emociones. Cuando llegué a la entrada de casa, el tsunami inicial de rabia se había calmado y había dado paso a una determinación fría y férrea. Sabía que enfrentarme a él directamente solo me llevaría a más mentiras y manipulaciones. Para ganar esta guerra, tenía que jugar de forma inteligente y estratégica. Necesitaba un aliado a mi lado que pudiera guiarme por el campo de minas legal que me esperaba. A la mañana siguiente, me dirigí al despacho de Celeste. El chasquido de mis tacones resonó en el pasillo de mármol con determinación. Celeste era una vieja amiga de la Facultad de Enfermería que se había convertido en una formidable abogada matrimonialista. «Marta, ¡qué sorpresa!». Celeste me saludó cordialmente al entrar en su despacho. «¿Qué te trae por aquí?». Respiré hondo y me tranquilicé. «Es Omar. He descubierto que me ha estado engañando y metiendo dinero en una cuenta secreta». Su expresión se endureció cuando le conté todos los detalles y le presenté las pruebas irrefutables que había reunido. «Esa serpiente mentirosa», murmuró, sacudiendo la cabeza. «No te preocupes, nos aseguraremos de que lo pague caro». Durante las siguientes semanas, Celeste se convirtió en mi guía a través del traicionero laberinto legal del proceso de divorcio. Me aconsejó que documentara cada interacción, que mantuviera un registro meticuloso que se sostuviera en los tribunales. «Tenemos que asegurarnos de que no solo obtengas la custodia principal de Paola, sino también la parte que te corresponde de los bienes y la manutención del cónyuge», me dijo. «Omar va a luchar sucio, pero yo me aseguraré de que no haga ninguna jugarreta». En casa, mantuve una fachada de hielo alrededor de Omar, negándome a entablar cualquier conversación innecesaria. Intentó muchas veces explicarse y suplicar mi perdón, pero hice oídos sordos. «Marta, por favor, tienes que entenderlo», me suplicó una noche tras otro de sus débiles intentos. «Lo nuestro fue real. Todo esto de Carmen fue solo un estúpido error, un lapsus». Lo fulminé con la mirada. «Ahórrate el aliento, Omar. He terminado de escuchar tus mentiras». Me di la vuelta y me marché, dejándole boquiabierto a mi paso. En las semanas siguientes, su máscara fue cayendo cada vez más, revelando el núcleo feo y egoísta que yo había sido demasiado ciega para ver. Rabia, desesperación, súplicas de clemencia. Los aguanté todos con la misma fría indiferencia. Mientras tanto, volqué toda mi energía en estar ahí para Paola, proporcionándole el apoyo y la orientación que necesitaba para navegar por las turbulentas aguas del instituto en medio de nuestra crisis familiar. Ella era mi luz inquebrantable en la oscuridad, mi razón para seguir adelante, por muy cansado que estuviera. A medida que se acercaba la fecha del juicio, supe que estaba lista para desatar toda la fuerza de mi caso contra Omar. Él había hecho su cama, y ahora era el momento de yacer sobre las cenizas de todo lo que había destruido. Con la ayuda de Celeste, empecé a asegurar metódicamente mi situación financiera, asegurándome de que, cuando se produjera el divorcio, Omar no pudiera escabullirse de mantenernos a Paola y a mí. Revisamos años de extractos bancarios y registros fiscales, separando mis ingresos y activos del fondo contaminado que él había esquilmado para financiar su chabacana doble vida. Cada dólar, cada inversión.
Lo documentamos todo meticulosamente para presentar un caso sólido. Intentará ocultar dinero y alegar que ciertos activos no existen, me advirtió Celeste. Pero ya he tratado antes con bolas de baba como él. Nos aseguraremos de que no pueda eludir sus responsabilidades. En casa, Omar continuó con sus desesperados intentos de reconquistarme, trayéndome regalos lujosos y haciendo promesas vacías de cambiar su forma de ser. «Vamos, nena», me suplicó una noche, tendiéndome un ostentoso collar de diamantes. «Sabes que haría cualquier cosa por ti y por Paola, solo dame otra oportunidad». Miré las joyas con desdén. ¿De verdad crees que puedes comprarme con unas baratijas del mismo sitio donde comprabas regalos para tu amante? Su cara se desencajó cuando mis palabras dieron en el blanco. «Marta, me lo ahorro», le corté bruscamente. «Tus palabras ya no significan nada para mí. Alégrate de que no te quite hasta el último céntimo». A medida que pasaban las semanas, el comportamiento de Omar se volvía cada vez más errático. Cambios de humor maníacos, ataques de borrachera en los que me lanzaba acusaciones, culpándome de su miseria. Yo los sobrellevaba todos con la misma estoica actitud desafiante. Fue durante uno de esos arrebatos volátiles cuando Paola vio por fin la verdadera cara de su padre. Había estado despotricando y rompiendo platos contra la pared en un arrebato de ira. «¡Papá! ¡Para! ¡Me estás asustando!», gritó Paola con lágrimas en los ojos. El sonido de su voz aterrorizada pareció atravesar la neblina roja de furia, y Omar se paralizó, consciente de repente del monstruo en que se había convertido. «Dios mío, Paola, lo siento mucho», balbuceó, tendiéndole una mano. No quería, pero ella se apartó de él, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y repulsión que nunca había visto antes. En ese momento, supe que había elegido a su padre. Después de aquella noche, una frialdad tácita perduró entre Paola y su padre. Paola se encerró en sí misma y se alejó de los intentos cada vez más patéticos de Omar por enmendarse. «Ya no soporto estar cerca de él», me confesó un día a la salida del colegio. «¿Cómo ha podido hacernos esto, mamá? ¿A ti?». La abracé con fuerza, con el corazón encogido por lo mucho que la habían herido las acciones egoístas de Omar. «Siento mucho que hayas tenido que ver ese lado de él, cariño. Pero no tienes que preocuparte más, ¿vale? Todo acabará pronto». Y, en efecto, cada día que pasaba podía sentir cómo giraban las inexorables ruedas de la justicia, impulsándonos a todos hacia la devastadora confrontación final que borraría lo que quedaba de la falsa vida de Omar. No habría escapatoria, ni oportunidad de escabullirse de las consecuencias que él mismo había provocado. Mi venganza estaba casi consumada. El día de la gran confrontación amaneció brillante y claro, una cruel burla de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando entré en el cuarto de baño para prepararme, apenas pude reconocer a la mujer que me miraba en el espejo. Ya no era la esposa ingenua y confiada que había sido antes, sino una guerrera curtida en 1000 batallas y dispuesta a destruir al hombre que tan cruelmente la había traicionado. Con la respiración entrecortada, me alicé las manos sobre las líneas nítidas de mi traje y bajé las escaleras, con los tacones haciendo sonar una cadencia de determinación. Omar ya estaba en el salón, paseándose de un lado a otro como un animal enjaulado. Levantó la cabeza cuando entré, con ojos desorbitados y desesperados. «Marta, gracias a Dios», empezó, corriendo hacia mí. «Escucha, no tenemos que seguir con todo esto del divorcio. Haré lo que sea, cambiaré lo que sea. Pero, por favor, no me quites a Paola». Lo fulminé con una mirada helada que lo detuvo en seco. «Ahórrate tus patéticas súplicas, Omar. Ya es demasiado tarde». Con un movimiento de muñeca, arrojé un grueso sobre de papel manila sobre la mesita y el impacto le hizo estremecerse. «Todo lo que necesitas saber está ahí. Detalles de tu traición financiera, pruebas de tu aventura, incluso el testimonio de esa fulana con la que te acostabas». Omar perdió el color de su rostro al abrir el sobre, con las frías y duras pruebas de sus pecados mirándole fijamente en blanco y negro. ¿Cómo ha sido todo esto?», consiguió atragantarse. «¿De verdad creías que no me enteraría de todo?». Me burlé.
¿Que simplemente haría la vista gorda mientras tú corrías por ahí como un chico de fraternidad con tu pequeño fondo para sobornos y tu pieza secundaria? A cada palabra que pronunciaba, lo veía encogerse más, la máscara arrogante desmoronándose para revelar al cobarde llorón que había debajo. No tienes nada, Omar. Se acabaron las mentiras tras las que esconderte, se acabó mi amor y mi confianza. Abrió la boca para protestar, pero lo silencié levantando la mano. Quiero el divorcio, la custodia total de Paola y mi parte justa de los bienes y la pensión alimenticia. Ya he presentado los papeles y tengo un abogado muy bueno, así que ni se te ocurra luchar contra mí. A Omar se le llenaron los ojos de lágrimas al ver la magnitud de su inminente caída. Marta, por favor. Haré lo que sea. Te quiero. Tienes que creerme. Luché contra las ganas de escupirle a la cara, conteniendo a duras penas mi disgusto. Si me quisieras de verdad, nunca le habrías hecho esto a nuestra familia, a Paola. Quería pasarme la vida queriéndote y amándote, construir un verdadero futuro juntos. Pero en lugar de eso, lo desperdiciaste todo en tus caprichos egoístas y tus indulgencias. Me incliné hacia ti, con una voz grave y peligrosa. Bueno, ahora es el momento de pagar el precio. Se acabó el viaje gratis, Omar. A partir de ahora, no serás más que un fantasma que recorre el mundo de la vida que destruiste. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro, pero no sentí piedad, ni una pizca de remordimiento por haberlo desmantelado por completo. Este hombre, este cascarón patético que temblaba ante mí, había cortado todos los lazos que nos unían con sus actos egoístas. Cuando me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolo arrugado entre los restos de sus mentiras, sentí una sensación casi serena de conclusión. La guerra estaba ganada. La venganza se había consumado. Era hora de mirar hacia adelante y empezar a construir una nueva vida a partir de las cenizas de la traición. El proceso de divorcio fue un espectáculo brutal y sin cuartel que duró varios meses. Omar luchó contra mí en todo momento, aferrándose desesperadamente a cualquier salvavidas que le permitiera aferrarse a sus riquezas mal habidas y a su estatus. Señoría, mi cliente ha sido más que razonable en sus demandas, declaró Celeste con calma durante una acalorada sesión del tribunal. Los continuos intentos del señor Warner de ocultar bienes y engañar a este tribunal son solo una prueba más de su total desprecio por sus obligaciones legales y morales. En el estrado, Omar se retorcía como un gusano en un anzuelo. Sus mentiras cuidadosamente elaboradas se desintegraban bajo el peso de las pruebas que habíamos acumulado contra él. Simplemente estaba ahorrando dinero para mi jubilación, balbuceó, mientras se le formaban gotas de sudor en la frente. Ese apartamento era solo una inversión. Celeste se abalanzó como una leona, detectando la debilidad en su presa. ¿Es así, señor Warner? Entonces estoy segura de que no le importará explicar por qué su apartamento secreto estaba amueblado tan íntimamente. Se volvió hacia el severo juez y le mostró unas fotografías brillantes, imágenes inconfundibles de escenas a la luz de las velas, sábanas de seda arrugadas y otras intimidades reveladoras. De algún modo, no creo que sean cuestiones habituales para una unidad de alquiler destinada a ser una mera inversión. La boca de Omar se abría y cerraba inútilmente mientras su fachada se desmoronaba alegremente. Con cada revelación salaz, podía ver el asco y el desprecio creciendo en los ojos del viejo juez. Fuera de la sala, las consecuencias del escándalo se hacían más ineludibles cada día que pasaba. La noticia del engaño de Omar, tanto personal como financiero, corrió como la pólvora por nuestra pequeña comunidad. Sus antiguos amigos y colegas le rehuían, haciéndole saber su desprecio con sacudidas de cabeza o enfrentamientos directos cada vez que nos cruzábamos. Incluso completos desconocidos le lanzaban miradas de desprecio no disimulado mientras se escabullía por la ciudad como un perro azotado. En las obras donde solía ser admirado, tanto los obreros como los subcontratistas se negaban a tener nada que ver con él. Le espetó un fornido capataz a Omar desde la cabina de su camión. Una reputación bien ganada de no ser de fiar en un sector que valoraba la integridad. Ese pedazo de basura no volverá a pisar una de mis obras. Haznos un favor a todos y vuelve a meterte debajo de la piedra de donde hayas salido. A pesar de todo, Paola siguió siendo mi inquebrantable pilar de fortaleza. Lejos de ser un desastre emocional, se comportaba con notable aplomo,
sin vacilar nunca en su condena de las atroces acciones de su padre. «Se merece todo lo que le va a pasar», afirmó en un tono llano y resuelto tras otro agotador día en el estrado. Ojalá hombres como él vieran cuánto daño hacen a las personas que más quieren. A medida que el caso avanzaba hacia su inevitable conclusión, incluso Omar pareció encogerse bajo el peso de sus pecados, ofreciendo solo protestas simbólicas mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Sus hombros se hundieron al darse cuenta de que lo había apostado todo y había perdido de forma espectacular. Y entonces, finalmente, cayó el martillo. El fallo del juez destruyó por completo cualquier esperanza ilusoria que Omar pudiera haber albergado. Me concedió la custodia completa, junto con una pensión alimenticia y de manutención de los hijos que le dejaría seco durante años, y un acuerdo sobre la propiedad que inclinaba fuertemente los bienes a mi favor como recompensa por mi moderación y preparación. No pude evitar esbozar una pequeña sonrisa de satisfacción mientras Omar bajaba la cabeza derrotado. El otrora arrogante encantador era ahora un hombre destrozado, condenado a una vida de ruina y miseria irreversibles. Por fin se había hecho justicia. Incluso después de que los procedimientos legales oficiales hubieran seguido su curso, las consecuencias de las reprobables acciones de Omar continuaron extendiéndose por nuestra comunidad. Era como si la podredumbre de su esencia hubiera quedado al descubierto, envenenando irrevocablemente todo aquello en lo que había estado involucrado. Sus antiguos socios comerciales no querían saber nada de él y pusieron fin a contratos y colaboraciones duraderas. Varios proyectos importantes para los que había sido contratado se encontraron de repente buscando nuevos contratistas en el último minuto. «Tenemos una reputación que mantener», declaró sin rodeos un promotor cuando le preguntaron por la posibilidad de prescindir de Omar. «¿Alguien así, sin ética ni moral? No le dejaríamos ni acercarse a una de nuestras obras». El aislamiento y el rechazo no hicieron sino sumir a Omar en una espiral de autodestrucción cada vez más profunda. Donde antes había sido una figura encantadora y segura de sí misma, ahora veía destellos de un extraño de ojos salvajes y ojerosos cada vez que nuestros caminos se cruzaban brevemente. Una tarde, durante una acalorada discusión sobre la custodia, me gruñó: «¿Crees que has ganado, verdad? Tú y tu abogado de pacotilla me estáis despojando de todo por lo que he trabajado». Permanecí tranquilo e impasible, negándome a alterarme. «Simplemente estoy tomando lo que es mío por derecho, Omar. Todo por lo que has trabajado se construyó sobre una base de mentiras y engaños. ¿De verdad creías que no habría consecuencias?» Su rostro se contorsionó de rabia y, por un momento, temí que intentara golpearme. Pero el momento pasó, y aquel destello de violencia fue subsumido por una autocompasión y una resignación abrumadoras. «Lo siento, Marta. Nunca quise que pasara nada de esto», murmuró, pareciendo y sonando como un hombre destrozado. «Tienes que creerme». Pero sus súplicas cayeron en saco roto. Habían pasado demasiadas cosas. Se había roto irremediablemente la confianza. Simplemente negué con la cabeza y me di la vuelta, dejándole en su patético charco de remordimiento. Si el ostracismo de nuestra comunidad no era suficientemente duro, Omar pronto se encontró con el insulto definitivo: la fría indiferencia de Paola. Nuestra hija, antaño la niña de sus ojos, ahora lo ve como poco más que un extraño vagamente lamentable. «Ya ni siquiera sé quién eres», afirmó rotundamente durante una de sus infrecuentes visitas. «Todo lo que veo es a esta persona triste y rota que tiró por la borda el amor de su familia. ¿Por qué? ¿Por una aventura? ¿Unas emociones baratas?» Omar abrió la boca para responder, pero Paola lo silenció con una mano levantada, sus ojos brillando con una madurez muy por encima de sus años. «No te molestes en negarlo ni en poner excusas. Es que estoy decepcionada contigo, papá. Decepcionado porque elegiste poner tus deseos egoístas por encima de todo y de todos los demás que deberían haber importado más». Mientras ella se alejaba, dejándolo arrugado en su sofá raído en medio de la miseria de su nuevo apartamento alquilado, no pude evitar sentir una perversa sensación de orgullo y reivindicación. Era el monstruo que él mismo había creado, el precio kármico que debía pagar. En las semanas siguientes, Paola y yo empezamos a asentarnos en nuestra nueva normalidad. Los dos solos, con una fuerza y una resistencia que no dejaban de sorprenderme. Atrás quedaban las tensiones,
el andar con pies de plomo y el peso del caos emocional de Omar, que amenazaba constantemente con hundirnos. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, por fin pude exhalar y simplemente vivir. Saborear cada nuevo día tal y como se presenta. Deleitarme con los logros de Paola y disfrutar del cálido abrazo de nuestra red de apoyo, sin el espectro de la traición cerniéndose sobre nosotros. Omar lo había apostado todo en busca de una gratificación egoísta y, al final, lo perdió todo de forma espectacular. Ahora, convertido en un mero fantasma de lo que fue, vagaba por la periferia de nuestras vidas, como un espectro que nos recordaba el alto coste de la indulgencia imprudente. Los meses que siguieron a la finalización de mi divorcio de Omar fueron un torbellino de reconstrucción y recuperación. Con la victoria legal en la mano, por fin pude centrarme en construir la vida estable y próspera que Paola y yo merecíamos. Lo primero fue poner orden en la casa familiar, arrancar todos los vestigios de la presencia de Omar y redecorarla para que reflejara nuestro nuevo comienzo. Pasamos incontables horas recorriendo tiendas de artículos para el hogar y hojeando revistas de diseño, creando un espacio cálido, acogedor e innegablemente nuestro. «Me encanta lo que habéis hecho con el salón», me dijo mi amiga Carmen durante una de sus visitas. «Tan luminoso y ventilado. Sin duda una mejora del viejo ambiente de cueva de hombre». No pude evitar sonreír ante la sutil indirecta hacia las anteriores elecciones decorativas de Omar. Bueno, queríamos asegurarnos de que no quedara ni rastro de él que pudiera hacernos caer. Una vez establecido nuestro santuario, me dediqué a fomentar la incipiente independencia y ambición de Paola. Ya sin la carga de la negatividad tóxica que su padre había traído a nuestras vidas, la vi convertirse en una joven segura de sí misma y con un brillante futuro por delante. Estudiamos colegios y universidades y trazamos los primeros pasos para alcanzar su sueño de ser ingeniera. Yo sonreía de orgullo cuando me contaba sus últimos logros académicos o sus actividades extraescolares y aprovechaba cualquier oportunidad para recordarle lo capaz y resistente que había demostrado ser. «Te has convertido en una persona increíble, cariño», le dije una tarde mientras descansábamos juntas en el patio, disfrutando del calor de principios de verano. «Todo el dolor y los trastornos con tu padre lo has llevado con más madurez y gracia de lo que jamás podría haber esperado». Paola se encogió de hombros modestamente, pero percibí el leve rubor de orgullo que coloreaba sus mejillas. «Tuve un modelo increíble del que aprender. Tú fuiste la verdadera roca en todo aquello». Su mirada se tornó pensativa. «No sé si lo habría conseguido sin tu fuerza». Se me llenaron los ojos de lágrimas y la abracé con fuerza, al darme cuenta de que, incluso cuando el mundo parecía más sombrío, nuestro amor y devoción mutuos nos habían ayudado a salir adelante. Éramos héroes para nosotros mismos, forjados en el fuego de la adversidad en una unidad inseparable, imparable e inquebrantable. En cuanto a Omar, bueno, de vez en cuando nos llegaban noticias de su continua espiral descendente, aunque cada vez eran menos. Palabras de quiebras y deudas impagadas, intentos fallidos de resucitar su arruinada reputación, apariciones no deseadas y súplicas desesperadas de atención o perdón. Me limitaba a sacudir la cabeza ante cada nueva historia de sus patéticas payasadas, sintiendo una mezcla de lástima y repulsión. Érase una vez un hombre que había sido todo mi mundo, al que había prometido eternidad y fidelidad, y que lo había abandonado todo por una fugaz muestra de egoísmo de mal gusto, dije. Es muy triste. Era todo lo que Paola podía decir cada vez que salía a la luz una nueva actualización de la miseria autoinfligida de Omar. Su voz estaba teñida de melancolía, pero también de resignación. Se hizo su propia cama con una cruel sucesión de decisiones egoístas. Ahora se pudre en ella, completamente solo. A medida que pasaban los años, el recuerdo del hombre roto que había sido el padre de Paola se volvía más borroso y distante cada día que pasaba. Lo que antes había sido una herida emocional abierta se fue cerrando poco a poco, sustituida por la calidez y la plenitud de nuestra nueva y próspera realidad. Tal vez algún día pudiera compadecerme de Omar, lamentar el desperdicio total de la vida que había desechado tan cruelmente, pensé. Pero hoy no. Hoy tenía un mundo que conquistar junto a mi hija, una joven brillante, resistente, infinitamente capaz, forjada en las llamas de los fallos de su padre.
No importaba el traicionero camino que aún nos quedara por recorrer, sabía que nos enfrentaríamos a ellos de frente, armados con un vínculo inquebrantable de amor, perseverancia y el conocimiento de que solo nosotros definíamos nuestros propios destinos. Las sombras que Omar había proyectado sobre nuestras vidas se habían disipado como la niebla matinal que se consumía bajo el sol radiante. Éramos libres.